¿Cómo está ese pueblo de Dios que nos mira por la televisión, que nos escucha por la radio y nos ve por el internet, por los canales de YouTube? Les deseo muchas bendiciones. Gracias. Gracias por elegir este canal para edificar su vida espiritual. Es lunes 26 de enero y la bienvenida a otro estudio más de la escuela sabática o del estudio de la escuela sabática se la damos a todo aquel que por primera vez esté conectado en este canal, como también a los que siempre se conectan. Dios les bendiga. Si en su corazón ustedes quisieran apoyar la obra de Dios que este ministerio hace con diezmos, ofrendas, donaciones especiales o primicias, aquí está en la pantalla las formas de cómo lo pueden hacer. Ustedes pueden enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Pueden enviar utilizando la aplicación Cele al número 214-881-4029, el teléfono de nuestro ministerio. Pueden llamar a ese número y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Pueden ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Pueden desde cualquier parte del mundo hacer eso, como también enviarlo por la agencia que se llama Western Union, RIA, MoneyGram, o aún transferir de banco a banco. Si desean ir al Banco de América a depositar algún cheque, ahí está la cuenta del banco. 4880-8860-6051, Bank of America. Solo está el logo ahí del banco. El logo no dice Bank of America, pero ese es el logo del Banco de América. Hermanos y hermanas, gracias a los que quieran aquí aportar diezmos, ofrendas y primicias para Dios, con los cuales predicamos 24/7 en los 4 canales de televisión y radio y atendemos gratuitamente a los enfermos que llegan a nuestro sanatorio Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles para ser atendidos de sus diferentes condiciones con los remedios naturales de Dios. Un servicio que en otros lugares cuesta $4,000 hasta $6,000. Aquí las personas lo reciben gratuitamente, no porque sea de baja calidad, no porque tengamos dinero, sino porque damos de gracia lo que el Señor nos ha dado de gracia. Y porque con las ofrendas que entran podemos hacer esa obra que cuesta miles de dólares, porque no es barato atender enfermos gratuitamente. Hermanos, Dios multiplique a todo aquel que quiera compartir las bendiciones del Señor aquí con nuestro ministerio. No duden en hacerlo, porque Dios para eso nos provee de recursos, para que los compartamos para su obra. Y ahora quiero que también la jovencita Amy Dimas, a quien le agradezco mucho por todo el esfuerzo que hace de editar estas lecciones y también de mandarnos ese versículo así bien bonito, con colores, individualmente y también para toda la semana. Quiero que ella nos diga el versículo también con su voz, como siempre lo hace, el versículo de este día. Amy, adelante, por favor. Claro que sí, el primer versículo para memorizar de la semana de hoy, domingo 25 de enero, es Salmo 62:8, y dice: Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio, Selah. Lo leo otra vez, dice: Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio, Selah. Y este ha sido el versículo del día de hoy, y les hacemos la invitación a podérselo aprender y así poder meditar en él y estudiarlo y repasarlo durante nuestro día y así avanzar en la memorización de la Biblia. Que el Señor les bendiga en este día. Y ahora mi hermano Ramsés Ágreda está otra vez listo vía Zoom para estudiar juntos la lección. Hermano Ramsés, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Como siempre lo digo, un privilegio de estar participando en las grabaciones de estas lecciones de escuela sabática, que esta semana está bien interesante. Está hablando del profeta Joel, un mensajero consagrado. ¿Y qué lecciones se desprenden de su libro?
de estas profecías del profeta Joel. Interesante, hermanos y amigos que nos escuchan. Así que están invitados todos para que sigan no solamente hoy lunes, sino también toda la semana, hasta el viernes. Vamos a tener realmente un banquete espiritual en todas estas lecciones que estamos grabando para el beneficio de todos y cada uno de ustedes. Y como siempre, hermanos, yo les invito, no se olviden, aquellos que no se han suscrito, por favor, suscríbanse a los canales de YouTube de la Iglesia Advenimiento y no se olviden de darnos un like o un me gusta para poder promocionar estas transmisiones, estos videos, estas transmisiones en vivo, para que otros también puedan ser grandemente beneficiados. Y así, hermanos, para poder comenzar entonces la lección del día de hoy, les invito a los que puedan, vamos a postrarnos de rodillas para tener una oración para comenzar el desarrollo de esta lección. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor, una vez más, estamos agradecidos por el privilegio que tenemos de participar en esta obra, de poder proclamar este mensaje a través de estas lecciones de escuela sabática. Te rogamos, Señor, en esta hora que tú nos dirijas, que seas tú nuestro maestro, que no sean nuestras palabras, sino sean tus palabras las que tú pongas en nosotros y que muchos puedan ser bendecidos, que muchas almas que escuchan a diario estas lecciones puedan aprender este precioso mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Enfocándonos ahora, dice el autor de la lección, sin duda, para que de lo que estuvo sucediendo con el pueblo de Dios en los días de Joel, nosotros hagamos una aplicación. Hermano Ramsés, ¿de qué necesitamos estar solemnemente conscientes ahora? Interesante pregunta, pastor. Y para contestarla vamos entonces a leer el versículo que está en el mismo libro del profeta Joel, Joel capítulo 1, versículos 15 y 16, que dice así: Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Versículo 16 dice: ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Interesante, estos versículos como nos describe aquí el profeta Joel. Fíjense, hermanos, ¿cuál es la advertencia, o vamos a decirlo así como lo dice la pregunta, de qué necesitamos estar nosotros conscientes de forma solemne? Es que, hermanos, viene el día grande y terrible de Jehová. Ahora, ¿cuál es ese día grande y terrible de Jehová que viene para cada uno de nosotros, para este mundo? Bueno, hermanos, nada más y nada menos que la segunda venida de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Hermanos, no cabe la menor duda de que Cristo viene pronto. Lo estamos viendo a través de las diferentes señales que estamos viendo nosotros. Vemos tantas cosas a nuestro alrededor que están sucediendo y todo esto nos dice a las claras que el día del Señor está por venir. Ahora, va a ser día de alegría y felicidad para aquellos que realmente esperaron al Señor. Y cuando digo realmente esperaron al Señor esperaron en obediencia, esperaron en un pueblo que creía en el Señor, que obedecía su santa ley, que ha sido transformado, como dice 2 Corintios 3:18, fueron transformados de gloria en gloria, mirando a cara descubierta al Señor a través como en un espejo. Hermanos, aquellos que fueron transformados, aquellos que reflejan el carácter de Cristo, son los que se van a gozar en ese día grande y terrible de Jehová. Pero fíjense como lo dice aquí el profeta Joel, va a ser un día grande y terrible ¿para quiénes? Para aquellos que no fueron obedientes, para aquellos que rechazaron el llamado que el Señor le ha hecho a su iglesia. Por eso, hermanos, el Señor nos ha dejado libre albedrío para ver a quién vamos a obedecer. Hermanos, como les decía, el tiempo se está terminando. Ese día está por llegar. ¿Cuánta preparación hemos hecho cada uno de nosotros? ¿Nos estamos preparando realmente para ese día grande y terrible de Jehová? Oh, hermanos, yo creo que no solamente nosotros como creyentes sabemos y creemos que ese día viene, porque yo creo que toda la iglesia lo sabe. Pero no es solamente creer que ese día viene. ¿Qué estamos haciendo nosotros antes de que ese día llegue? ¿Estamos preparándonos
o estamos desperdiciando el tiempo en las mundanalidades? Hermanos, ¿qué está pasando con la iglesia que profesa la verdad presente? No vamos a hablar de la iglesia de la conferencia, no. Vamos a hablar de nuestras iglesias. Vamos a hablar de nosotros mismos. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Estamos realmente preparándonos para lo que viene? ¿Para ese día grande y terrible de Jehová? ¿O estamos perdiendo el tiempo mirando las cosas que no debemos mirar? ¿Viviendo la vida mundana que no debemos de vivir? Hermanos, ¿nos estamos consagrando antes de que ese día venga? Es la pregunta que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros. Y no ver o criticar al hermano. Mira cómo está fulanito, el hermano, lo que está haciendo. A veces estamos pendientes más de lo que hace el hermano de nuestros propios defectos de carácter. Hermanos, el día va a venir. Ese día viene. Y si nosotros no nos consagramos, si nosotros no nos preparamos, vamos a ser vomitados de la boca de Dios, como lo dice el mensaje a la iglesia de la Odisea. Hermanos, preparémonos, porque el día grande y terrible de Jehová está muy cerca, más cerca que nunca. ¿Estaremos nosotros en la lista de los que se van a salvar o estamos en la lista de aquellos que se van a perder para siempre? Ojalá que sea lo contrario, que estemos en el grupo de aquellos que van a darle gloria y honra al Señor cuando venga en las nubes de los cielos. Aquí nosotros vemos, hermanos, que el profeta Joel no comienza con consuelo, sino con un grito de advertencia. El ay expresa dolor profundo y urgencia. Expresa que algo grave está ocurriendo y que algo aún más serio se aproxima. Hermanos, no es miedo irracional, sino conciencia de juicio. El día de Jehová, dice Joel, vendrá. Cercano está. El día de Jehová, hermanos, es más que una fecha. El día de Jehová no es solo un evento futuro. El día de Jehová tiene doble dimensión. Tiene una inmediata que se aplicó para los días del profeta en el reino de Judá y que se manifestó en ese juicio que había llegado a través de plagas, sequía, ruina económica, pero tiene una dimensión escatológica, porque se trata del día también del juicio final. Cuando el Señor venga, cuando Él, hermanos, intervenga en la historia. Por eso dice que vendrá como destrucción del Todopoderoso. Oh, mis hermanos, este es un llamado. Este es un llamado a despertar. Mire lo que dice. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? La alegría y el gozo de la casa de nuestro Dios. Oh, hermanos, Joel está señalando algo clave aquí. Miren que el juicio no comienza con truenos aquí, sino con la pérdida de lo básico. La falta de alimento, la ruina económica y la tristeza espiritual. La crisis material que estaba ocurriendo en los días de Joel revelaba una crisis espiritual más profunda. La casa de nuestro Dios, dice Joel, la casa de nuestro Dios. Se ha perdido la alegría y el gozo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el culto era un culto vacío. Ya no había gozo en el templo. El culto continuaba, pero era un culto sin vida. Oh, hermanos y hermanas, qué triste rendirle a Dios culto los sábados, pero un culto sin vida. Un culto sin gozo. Un culto donde uno, hermanos, no viene a encontrarse con el Señor,
Dios había sido desplazado de las vidas de los adoradores y por lo tanto su adoración ahora era mecánica y sin vida. Hermanos, aquí nos está enseñando el profeta que el juicio que les había venido no era un juicio de Dios así arbitrario, sino que era más bien el resultado de la sequía espiritual que ellos tenían. La escasez externa reflejaba la sequía interna que ellos tenían. Dios había permitido que se quebrara esa falsa seguridad que ellos tenían para provocar un arrepentimiento genuino en ellos. Hermanos, Dios está permitiendo el juicio en los días de Joel con un amor correctivo para que el pueblo viniera a él. ¿No crees tú, hermano, hermana, que enfocándonos ahora, como dice el autor en el título, nosotros también deberíamos venir al Señor? Deberíamos venir arrepentidos a Él. Mira, hoy hay abundancia material, pero hay sequía espiritual. Hoy hay cartera con dinero. Hoy hay cuentas bancarias con dinero. Hoy hay trabajos bien pagados. Pero los adoradores secos, sin conexión con el Señor, sin experiencia espiritual profunda. Hay culto, pero es mecánico. De manera que sería bueno preguntarnos hoy, ¿sigue siendo Dios el centro de nuestra vida? ¿O solo es una costumbre? Yo quisiera, hermanos, hermanas, invitarles a que cada uno examinemos el corazón. Yo hablo de una manera general, pero por supuesto hay un remanente. Hay un remanente. A nivel general, la gran mayoría está en la condición que he descrito. Y yo no sé si tú, amable televidente, radioyente o internauta, eres uno de esos que está así como describí, pero, o como describe Joel y como yo recalqué, pero hermano, hermana, tú puedes cambiar ahora. Esa situación tú la puedes cambiar ahora, si vienes al Señor. Enfoquémonos nosotros ahora, porque el día de Jehová para nosotros no ha llegado escatológicamente, pero puede ser que ya lo estemos viendo en los juicios que están cayendo. Dice el Espíritu de Profecía que el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de la tierra y que lo que vemos ahora son gotas de la ira de Dios que ya está cayendo en este mundo. Así que este día el Señor quiere, a través de este versículo, que seamos conscientes que el tiempo que vivimos es solemne. Y si el gozo se nos acabó, hermanos, por una relación con Dios muy esporádica y hasta nula, hoy volvamos a conectarnos con el Señor y quedémonos conectados para siempre hasta el día de su venida. ¿Qué te parece? Vamos a ver el don de profecía. ¿Qué dice, hermano Rancés? Bien, pastor, antes de leer el don profético me gustaría agregar a lo que usted dijo porque bien interesante. Como habíamos leído al principio, el versículo de Joel capítulo 1, versículos 15 y 16, que habla del día de Jehová grande y terrible. También el profeta Malaquías habla de ese mismo día, o sea, del día de Jehová grande y terrible. Lo dice en Malaquías capítulo 4, versículos 1 y 2. Voy a leer estos dos versículos antes de leer el don profético. Fíjense lo que dice. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis
como becerros de la manada. Fíjense, hermanos y amigos que nos escuchan, cómo vemos claramente cómo se relaciona, qué relación tan estrecha tiene este versículo de Malaquías capítulo 4 versículo 1 con estos versículos que habíamos leído anteriormente, como lo es Joel capítulo 1 versículo 15. Ambos profetas hablan del día de Jehová grande y terrible. Y fíjense, hermanos, lo que dice el don profético justamente en el libro de la educación, página 98, dice lo siguiente: la época actual es de sumo interés para todos los vivientes, los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres que piensan de toda clase social, reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo, que el mundo está al borde de una crisis estupenda. Antes de seguir la lectura, fíjense qué interesante este primer párrafo, lo que nos habla a cada uno de nosotros, hermanos, que nos escuchan. Fíjense que no solamente nosotros como creyentes, que hemos sido estudiantes de la profecía, nosotros sabemos porque la profecía lo dice, que viene un día grande y terrible, de que viene una gran crisis en este mundo. Eso lo sabemos porque lo dice la profecía. Pero sin embargo, la gente que no conoce de la profecía, que no son religiosos, que no tienen nada que ver con la religión ni conocen la palabra de Dios, dice aquí claramente, o sea, los estadistas, los gobernantes, los hombres de la sociedad, es decir, los diferentes, y habla de diferentes clases de personas que están en el mundo, reconocen que están al borde de una crisis estupenda y que algo grande y decisivo está por acontecer en este mundo. O sea, ellos no conocen de la palabra, pero ellos presienten, saben, algo les dice que algo grande está por ocurrir en este mundo. Sigue diciendo: en este mismo momento los ángeles están sosteniendo los vientos de contienda para que no soplen hasta que el mundo reciba la advertencia de su próxima condenación. Pero se está preparando una tormenta. Ya está lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. Voy a hacer otra pausa aquí, muy importante lo que está diciendo este don profético aquí en el libro de la educación. Fíjense, hermanos, ¿qué nos dice el libro de Apocalipsis? Nosotros lo hemos leído muchas veces. Apocalipsis capítulo 7, del verso del 1 al 3 nos habla claramente. Dice que el Señor ha puesto a 4 ángeles que están sobre los 4 ángulos de la tierra, sosteniendo los 4 vientos para que no sople viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, sobre ningún árbol. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean sellados los siervos de Dios. O sea, en su frente, ¿verdad? O sea que, en otras palabras, hermanos, gracias al Señor. Debemos darle gracias todos los días al Señor porque el Señor todavía en su misericordia ha puesto a 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra para que sostengan los vientos, para que no sople viento alguno. ¿Por qué? Porque ahora mismo se está llevando a cabo la obra de sellamiento. Pero esa obra de sellamiento va a ser, o sea, el Señor hasta que no llegue a llevar a cabo el último sellado, no va a soltar los 4 vientos. Imagínense ustedes, hermanos, como lo dice esta cita. Dice que habrá, cuando esos vientos sean sueltos, dice que habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. Hermanos, como lo dijo el pastor, el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. A medida que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, que es el Espíritu refrenador de Dios, para que estas desgracias masivas no ocurran, ¿qué va a pasar en la medida que se va alejando el Espíritu de Dios de la tierra? Hermano, estamos viendo todos los desastres que podemos observar a diario: terremotos, huracanes, tornados, incendios, es decir, una serie de acontecimientos que ahora, en estos tiempos finales, se está viendo mucho más que antes. Y hay todavía incrédulos y escépticos que dicen, no, eso siempre ha pasado, siempre hemos tenido eso, siempre eso ha ocurrido. No, hermanos, estadísticamente podemos ver claramente que esto, a medida que va pasando los años, a medida que nos acercamos al fin de la historia de esta tierra, podemos ver claramente cómo han ido aumentando todos estos
desastres naturales que estamos viendo, bueno, el cambio climático, todas estas cosas que estamos viendo, hermanos, es señal de que todo esto ha sido producido por una crisis espiritual, porque el mundo no quiere saber nada de Dios. Y fíjense lo que termina diciendo esta cita. La Biblia y solo la Biblia da una idea exacta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, sucesos que ya proyectan sus sombras que al aproximarse hacen temblar la tierra con su ruido y hacen desfallecer de temor a los hombres. Bien, como lo hemos explicado, yo creo que en esta cita nos habla claramente que algo grande y decisivo está por ocurrir sobre esta tierra. Y eso ya nosotros sabemos por qué. Hermanos, porque el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una vez que se ha sellado el último santo en la frente, el Señor va a dar la orden de soltar esos 4 ángeles que están sosteniendo esos 4 vientos, van a ser soltados. Y como lo leí, dice que vamos a estar en una crisis tan terrible y decisiva que el mundo ni siquiera se imagina y que ninguna pluma puede describir. Hermanos, el Señor nos está advirtiendo a través de su palabra, nos está advirtiendo todo lo que ha de acontecer y todo lo que tenemos nosotros que hacer, el tiempo que nos queda para prepararnos para nosotros escapar. Quiero decir, escapar de los juicios que Dios va a derramar en este planeta Tierra. Y en vista de este peligro, que es inminente también para nosotros, ¿qué acción inmediata se nos instruye a hacer con mucho fervor a todos los creyentes, hermano Ramsés? Bien, para ello vamos a contestar esta pregunta. Y dice Joel capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. O sea, ¿qué es lo que nos manda, hermanos y amigos que nos escuchan, el profeta Joel en este versículo 14 del capítulo 1? Hermanos, nos manda ante esta inminente crisis que viene, ante esta desolación, ante esta destrucción que viene sobre este mundo. ¿Qué es lo que nos dice el profeta Joel? Proclamad ayuno. Bueno, nosotros lo hemos hablado. Ayer se estuvo diciendo en la lección. Hermanos, cómo esta iglesia Advenimiento ha proclamado ese ayuno el tercer sábado de cada mes. Hermanos, nosotros deberíamos de estar en ayuno y oración ante todo lo que está ocurriendo en este planeta Tierra, ante todos los desastres que estamos viendo, ante esta crisis espiritual que hemos visto, como no solamente los desastres naturales, hermanos, también vemos crisis en la parte teológica. ¿Cómo es posible? Y cuando hablamos de crisis teológica, yo me refiero, y lo voy a decir aquí en esta lección de escuela sabática. Hermanos, yo una vez escuché, pastor, a los grandes directores, o sea, el presidente de la conferencia general en aquel tiempo era Ted Wilson, y los otros dirigentes. Ellos hablaban en una reunión que ellos tuvieron, estaban hablando de una crisis teológica. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo se puede hablar de una crisis teológica en una iglesia que ha recibido la verdad, que ha recibido el evangelio, un mensaje que nos viene del cielo, un mensaje que ha sido dada por la última profeta que el Señor ha levantado en este planeta Tierra? O sea, ¿cómo se puede hablar de crisis teológica? ¿Por qué se habla de crisis teológica? Hermano, porque se ha rechazado la verdad del evangelio eterno. Se ha rechazado el mensaje final de Dios, el mensaje de los 3 ángeles. O sea, toda esta crisis que viene, hermanos, el profeta Joel está convocando, hermanos, que proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos, es decir, congreguémonos ¿para qué? Para orar cada vez más, para que le pidamos, clamemos al Señor, primeramente para dejar nuestros pecados, para dejar todo aquello que desagrada al Señor y que podamos estar a cuenta con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Dice ahora Joel 2, versículo 1 y 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad,
día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Wow. Hermanos y hermanas, este versículo conectado con el que leyó el hermano Ramsés no son sugerencias, son órdenes divinas. El llamado al ayuno y la oración, junto con el llamado al arrepentimiento, son, hermanos, órdenes divinas. El problema es que hemos caído en un estado espiritual donde esto pareciera ser sugerencias. Y por eso, tristemente, la iglesia está perdiendo el rumbo. La iglesia se está acomodando al mundo. Hermanos y hermanas, estos no son tiempos de estar en celebración, sino de estar en humillación, en ayuno y oración. El ayuno tiene que ver con la humillación, hermanos, con la dependencia total de Dios. Mire que la convocatoria es todos. Aquí habla de convocar a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, dice. No es un ayuno individual, es un ayuno colectivo enfocado en el arrepentimiento. Nadie queda excluido. Es para clamar. Hermanos y hermanas, y es interesante a quién el Señor le está diciendo que haga esto. Al pueblo de Dios. Tocad trompeta, ¿en dónde, hermanos? En Sión. Ya lo expliqué ayer, pero lo voy a decir ahora otra vez. Sión es el centro de la adoración. Que en el pueblo de Judá estaba en el templo. Así que, hermanos, la advertencia comienza en el templo. La orden comienza en el templo. No en la calle. Comienza en el templo. Porque el juicio, ¿dónde comienza, hermanos? En la casa de Dios. Primera Pedro 4:17 dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Hermanos, este llamado es para nosotros. Porque el día de tinieblas y de oscuridad, que nunca hubo otro semejante ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones, hermanos, se acerca. Se acerca. Dios nos ayude para que busquemos todos, antes de que llegue el juicio final, busquemos todos el arrepentimiento y nos volvamos al Señor. El ayuno, hermanos, del capítulo 1 es la última oportunidad antes del día del capítulo 2. Dios, hermanos, no se complace en castigar. Simplemente el juicio es una consecuencia al rechazo persistente de nosotros del llamado al arrepentimiento. El propósito de Dios es que nos despertemos. Cuando Dios toca la trompeta, hermanos, todavía es tiempo de regresar. Así que a lo mejor hay mucha actividad, hermanos. A lo mejor hay mucha actividad en la iglesia, pero poca humillación. Mucho evento, mucha cosa para que los niños, los jóvenes, los adultos estemos ahí contentos en la iglesia, pero poca humillación. Hay cultos, sí, cada sábado, bonitos los cultos, pero no hay clamor. Bonito el sermón, bonita la participación que hubo de los niños, de los jóvenes, todo
le gustó a la gente. Pero hermanos y hermanas, si no hay clamor, si no hay humillación, si no hay arrepentimiento, el juicio, hermanos, va a caer sobre nosotros. No nos engañemos y que nadie nos engañe. Religión sin arrepentimiento no sirve para nada, hermanos. Verdad presente sin arrepentimiento no sirve para nada. El día de Jehová solo va a sorprender a los que no oigan esta trompeta que está sonando. Dios nos ayude para que busquemos de verdad de corazón al Señor en humillación, en arrepentimiento, en ayuno y oración. Hermano Ramsés, la siguiente cita. Se nos está haciendo un poco largo el mensaje, así que vamos a tener que resumir. Dinos, por favor, ¿de qué trata la siguiente cita? Bien, pastor, dice el conflicto de los siglos en la página 311, dice lo siguiente. Ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su faz con arrepentimiento y humillación. Hermanos, aquí lo dice claramente, o sea, ¿cómo está el pueblo de Dios tristemente? Hermano, está en un letargo espiritual, están como las 10 vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, que se quedaron dormidas y solamente despertaron cuando se oyó un clamor, y ese clamor por supuesto no provenía de las 10 vírgenes. Es decir, hermano, por eso es que el Señor manda a tocar trompeta en Sión, el centro donde se desarrolla la verdadera religión, en Sión, el pueblo de Dios. El Señor manda a tocar trompeta para que despertemos del letargo espiritual en el que hemos estado sumergidos. ¿Para qué? Y que busque su faz con arrepentimiento y humillación. Hermanos, como decía el pastor, y es verdad, y eso es muy cierto, a veces estamos en la iglesia y podemos decir, qué bueno sermón, qué bonito estuvo el culto de hoy. Pero ¿acaso ese mensaje que tú escuchaste, mi querido hermano, ha producido en ti un verdadero arrepentimiento? Por eso, hermanos, el Señor nos hace un llamado. Los mensajes no son de adorno. Los mensajes no solamente son para escucharlo o para compartirlo, porque hay muchos que los escuchan y lo comparten. No, el mensaje es para que tú lo pongas por obra, para que tú experimentes un arrepentimiento. Es un llamado que el Señor nos hace cada sábado, cada vez que escuchamos un mensaje. Hermanos, el Señor nos está llamando al arrepentimiento porque el tiempo se está acabando. Cada vez vemos menos, cada día que vivimos un día menos que tenemos de oportunidad para el arrepentimiento. Así que, hermanos, en nosotros está la decisión. No podemos forzar a nadie, pero cada quien va a tomar la decisión, si bien sea para vida eterna o tristemente sea para muerte y confusión perpetua. Pero ¿cómo esta profecía de Joel, hermano Ramsés, anuncia efectivamente el día de la segunda venida de Cristo? Bien, pastor, vamos a contestar pues la pregunta leyendo Joel capítulo 2, versículos del 3 al 6, que dice así. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Estos versículos me hacen recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 6 versículos del 15 al 17, que dice así: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Interesante, hermanos, como así tanto el profeta Joel como aquí el libro de Apocalipsis anuncian, ¿verdad? Anuncian la segunda venida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Como lo decíamos al principio, o sea, va a ser día de consuelo, de alegría, de gozo para aquellos que alcanzaron la salvación, para aquellos que recibieron el sello del Dios vivo en su frente por ser obedientes, por haber experimentado un verdadero arrepentimiento. Pero va a ser un día grande y terrible para quienes, para aquellos hermanos que nunca se arrepintieron, que prefirieron vivir en los deleites y en los placeres de este mundo, es decir, en pecado. Estamos hablando en pecado. Y que no se arrepintieron nunca. Triste, hermanos,
pero ese va a ser el resultado, esa va a ser la consecuencia de aquellos que nunca se arrepintieron y que cuando venga el Señor van a decir a las rocas, cae sobre nosotros y escondenos de aquel que está sentado en la diestra del trono. O sea, hermanos, tengamos cuidado, tenemos el tiempo ahora para arrepentirnos de nuestros pecados. Es el llamado que el profeta Joel nos está haciendo a cada uno de nosotros. Hermanos, de nosotros es la decisión. No cabe duda, hermanos, de que este juicio que aquí menciona y que está conectado con la venida del Señor va a causar un impacto en la vida de muchos. El impacto será emocional y espiritual porque dice que delante de él temerán los pueblos y se pondrán pálidos todos los semblantes. Hermanos, el efecto cuando Cristo venga no será solo material. Habrá una buena parte de la humanidad que tendrá un miedo terrible, una angustia profunda. Y esto muestra que el propósito de estos estudios es que nosotros, hermanos, evitemos eso despertándonos del letargo. Vivimos en una época de crisis globales. Hay crisis hoy en día moral, espiritual, social. Y el pueblo de Dios se conforma. Ve eso como, pues, tiene que pasar, pero no contrarresta en su manera de vivir lo que está pasando. Es decir, buscando, como siempre decimos, o hemos venido diciendo, el arrepentimiento. Hermanos, el Señor está hablándonos y nos está haciendo ver cómo va a ser ese día cuando Cristo venga. Mire usted, llama, abrazará. El desierto asolado. No habrá quien de él se escape. Oh, hermanos, será un día donde, como a manera de estruendo de carros, saltarán desde sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego. Es una serie de símbolos aquí para hacernos ver lo dramático que será ese día cuando el Señor venga. El profeta utiliza aquí, hermanos, figuras dramáticas que son también proféticas de la venida del Señor. Vamos a ver el don de profecía, hermano Ramsés, para cerrar este estudio, para que en enfocándonos ahora todavía podamos recibir un mensaje más de la voz inspirada de la sierva del Señor Elena White. Bien, pastor, sí, en el libro Primeros Escritos, en la página 15, dice lo siguiente. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, desde donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. Sobre la nube lucía el arco iris, y en torno de ella aleteaban 10,000 ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Sus cabellos, blancos y rizados, le caían sobre los hombros, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego. En la mano derecha tenía una hoz aguda, y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego, y escudriñaban de par en par a sus hijos. Palidecieron entonces todos los semblantes, y se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Oh, hermanos, muy hermosa esta cita que nos da aquí el libro de Primeros Escritos. Aquí el don profético nos muestra una visión que tuvo Elena G. White, ¿verdad? Cuando vio esa primera visión, cuando vio cómo, como dice ella,
pronto nuestros rostros se tornaron hacia el oriente y vieron esa señal, la señal del Hijo del Hombre, ¿verdad? Que es una señal, como lo dice aquí, una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre. O sea, eso fue lo que vio ella en visión y era la señal del Hijo del Hombre, es decir, Cristo viniendo con gran poder y gloria a esta tierra. Y fíjense, hermanos, cuál fue el resultado. Dice claramente que sus ojos eran como llama de fuego. O sea, cuando él vino, ¿qué era lo que estaba haciendo? Escudriñando a cada hijo de Dios de par en par. Dice, y que palidecieron entonces todos los semblantes de quienes rechazaron al Señor, de quienes rechazaron el llamado. Hermanos, nosotros tenemos suficientes evidencias para que nosotros no, o sea, no porque no tengamos conocimiento, tenemos suficiente luz para que nosotros alcancemos la salvación. No hay excusa para que nosotros nos perdamos. Hermano, y el Señor nos está haciendo un llamado porque el Señor te quiere salvar a ti, mi querido hermano. En su gran misericordia, el Señor, a pesar de que a veces hemos rechazado al Señor con nuestras acciones, sin embargo, el Señor todavía te llama a ti, hermano pecador, hermano rebelde. Todavía te está llamando porque el Señor te ama, el Señor desea que tú seas salvo. Pero va a llegar un momento, hermanos, en que cuando ya la gracia se cierre, ya va a ser demasiado tarde. Por eso que el Señor dijo claramente que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermano, la misma historia, cuando Noé, una vez que se cierra la puerta del arca, y después que empezó a llover y empezó a crecer el nivel de agua, ahí fue donde aquellos que se burlaron de Noé, ahí se le dijeron, Noé, ábrenos la puerta que ahora sí creemos que viene un diluvio. Era demasiado tarde, hermanos. Demasiado tarde para arrepentirse. Por eso es que el Señor dice claramente que así como en los días de Noé y como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Ojalá, hermanos, que nosotros no desperdiciemos el tiempo que nos queda. Queda poco tiempo para que Cristo venga a buscar a su pueblo. Y que nosotros podamos estar en el grupo de los redimidos, para que estemos en un mundo donde no va a haber más llanto, ni muerte, ni maldad, ni clamor, ni dolor, ni enfermedad. Nada de eso va a haber en ese mundo que el Señor nos promete a nosotros si somos fieles a su llamado. Vamos a orar, hermanos, a pedirle a Dios que nos ayude a poner por obra esta palabra y a no seguir más endureciendo el corazón a tanto llamado de Dios, sino más bien a proceder al arrepentimiento. Ahora, oremos. Amante Padre, muchas gracias porque en tu misericordia nos sigues llamando, nos sigues invitando a que escuchemos la trompeta, a que procedamos como corresponde, arrepintiéndonos de nuestros pecados, humillándonos delante de ti a través del ayuno, la oración y dejando nuestros caminos y buscar más bien los tuyos. Señor, sabemos que tu venida está pronto a ocurrir. Sabemos, Señor, que pronto te hemos de ver venir en el cielo, en las nubes de los cielos. Y no queremos, Padre, que sintamos ese ay de dolor, de desesperación, de angustia, sino queremos más bien estar llenos de gozo cuando eso suceda, felices de que tú vienes. Padre, te rogamos que antes que sea demasiado tarde, antes que incluso se compliquen más las cosas en este mundo o que tengamos incluso que ser llamados al descanso, si así tú lo quieres, que antes de todo esto, Padre, nosotros de verdad despertemos de nuestra condición, nos arrepintamos de la vida que estamos llevando y que nos volvamos a ti de todo corazón. Señor, te ruego por los jóvenes, por los niños, por los adultos. Ruego, Padre, por esos jóvenes que se miran tan, pero tan fríos, tan buscadores de eventos, de lo que solo es diversión, que estos estudios y estos mensajes ni siquiera les interesa. Te ruego, Señor, por ellos.
para que en alguna manera sean sensibles a tu voz. Y más que buscar entretenimiento en la iglesia, más que buscar eventos, más que buscar dónde sentirse bien, se humillen, Padre, porque este es el tiempo de buscarte de corazón, de humillarnos delante de ti. Te suplico por un despertar en la iglesia del venimiento, en la iglesia del aire, en el que está oyendo, en el que está mirando en esta hora. Suplico por un despertar que traiga verdadero arrepentimiento y conversión genuina. Lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado